El ilustrador e impresor italiano Claudio Linati introdujo al país la técnica litográfica en 1826, al establecer el primer taller en el país y editar el semanario El Iris, en donde apareció la primera caricatura política, una alegoría sobre la tiranía. Durante el resto del siglo XIX, proliferarían las publicaciones ilustradas, donde podemos encontrar los antecedentes de la moderna historieta mexicana. Con la nueva técnica de ilustración se abrió una era de esplendor gráfico que se desplegó ampliamente en la prensa periódica, en almanaques, gacetas, folletines, hojas volantes y en todo tipo de impresos. El más temprano ejemplo de historieta realizado en México es una litografía de autor anónimo, cuadro histórico del general Santana, donde se relata la historia del dictador en 2 planchas de 20 viñetas cada una. Esta ilustración apareció en el segundo calendario de Pedro Urdimalas para el año 1857. Para inicios del siglo XX, en el terreno de la historieta de cuestionamiento social, se muestra un retroceso en la crítica política. En ellas encontramos relatos contados con dibujos que permitieron comunicar historias e ideas a sectores importantes de una manera sencilla, cuando la alfabetización era privilegio de pocos. Antes de 1930, la historieta mexicana solo había estado a cargo de un puñado de dibujantes y guionistas, en la que se vio reflejada la nacionalización del cómic y de personajes autóctonos, los cuales difícilmente llegaban a 100.000 lectores. Su fracaso fue evidente ante los cómics estadounidenses. Entre 1930 y 1940 surgieron 3 grandes editoras que se formaron gracias al capital acumulado y a base de pepines y revistas de monitos, es decir, Cadena García Balseca, Novedades Editores y Publicaciones La Prensa. Por otra parte, aparecen folletines con géneros como cuentos policíacos, ciencia ficción y crónicas novelescas de la Revolución. Estas viven un modesto auge: emoción, detectives, misterio y novela de aventuras. Los contenidos que se hacían en radio se copiaban para hacerlos en historietas. Comienzan a circular las revistas para adultos Vea, con literatura picante, fotografías lascivas o dibujos pornográficos de corte sadomasoquista. Para 1930, gracias a las campañas de alfabetización que encabezó el gobierno federal y la SEP, la historieta fue el producto más solicitado por la población, ya que eran fáciles, accesibles y baratas. En 1934, la masificación de la lectura de cómics inicia con Paquín. Se disuelve el mito de que los niños son los principales destinatarios, ya que se refleja en sus nombres Chamaco, Pekín. Para 1940, su público principal eran jóvenes y adultos, y pocas revistas se enfocaban a niños, lo que conlleva a definir contenidos y temáticas, el formato como revista de bolsillo, la periodicidad y los estilos. Estas publicaciones emitieron en total alrededor de 4,5 millones de revistas semanales, en momentos en que el tiraje de todos los periódicos del país apenas sumaba el 500,000 de ejemplares diarios. Revistas de historietas que, una vez cumplido su objetivo de entretenimiento y conocimiento del mundo sociopolítico y económico, eran productos efímeros y desechables, que por ser elaborados en un formato pequeño, se llevaban en el bolsillo trasero del pantalón o en la bolsa del mandado. Luego se tiraban, alquilaban o revendían, pasando de mano en mano hasta terminar en el fogón o en el calentador. En sus argumentos e ilustraciones, los personajes y temáticas de las historietas homenajean o critican a la opulencia y a la pobreza, además de exponer concepciones sobre las relaciones de género, ideas sobre la justicia y la lucha de clases, en contextos que transmiten la cultura popular de esas épocas. En Pepín aparecieron los clásicos del cómic mexicano: Los Superlocos, de 1939 a 1949, y El Señor Burrón o Vida de Perro, de Gabriel Vargas. Estos últimos muestran una versión costumbrista del universo cotidiano, de las vecindades y del centro de la Ciudad de México, a través de una familia integrada por un peluquero, don Regino Burrón, y su esposa, la señora Borola Tacuche.